Un millonario decide disfrazarse de vagabundo para probar suerte y pedir limosna a una camarera de la que está enamorado. Sin embargo, se sorprende por la forma en que ella le trata. En el restaurante Golden Rose se respiraba un ambiente lleno de sonidos de conversación y el tintineo de la cubertería de plata contra la porcelana fina. En este exquisito entorno, Sofía se movía con gracia entre las mesas. Su figura de camarera era impecable y su brillante sonrisa escondía la historia de una vida antaño llena de lujos y privilegios. Cada vez que servía un plato o tomaba un pedido, se recordaba a sí misma que aquello era solo temporal. Soñaba con volver algún día a la vida de antes, pero ahora por sus propios medios. Sus profundos ojos marrones, llenos de misterio, observaban atentamente la sala para asegurarse de que todos los clientes quedaban satisfechos. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y la figura encorvada de un hombre que parecía fuera de lugar en aquel lujoso lugar. Sus ropas raídas y su barba descuidada contrastaban fuertemente con el elegante entorno. La mirada de Sofía se posó en el nuevo visitante, y un sentimiento de compasión mezclado con alguna sensación incomprensible recorrió su corazón. Sin vacilar, se acercó al hombre antes de que el maitre pudiera ahuyentarlo. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con voz suave pero segura. El hombre levantó la cabeza y Sofía se encontró con su mirada, que parecía fuera de lugar en su curtido rostro. Por un momento pensó que había algo más brillando en sus ojos, pero decidió que eran imaginaciones suyas. Y solo buscaba un lugar cálido por un minuto, murmuró. Su voz era ronca pero con una nota educada que sorprendió a Sofía. Sin saber por qué, tomó una decisión impulsiva. «Ven conmigo», dijo, guiando al hombre hasta una mesa en un rincón apartado del restaurante. «Te traeré algo caliente». Mientras Sofía se iba a por una taza de café, no se dio cuenta de que el hombre la observaba. En sus ojos brillaba la curiosidad y algo más profundo. No sabía que aquel hombre vestido de vagabundo era en realidad Alejandro, un millonario excéntrico que decidió poner a prueba la amabilidad humana de la forma más extravagante. En ese momento, sin darse cuenta, ambos dieron el primer paso en un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro observó a Sofía mientras se movía por el restaurante, su gracia natural evidente en cada uno de sus movimientos. Había una fuerza interior que brillaba a través de su humilde exterior y que le cautivó al instante. Por un momento se olvidó de su plan, de su disfraz, de todo menos de aquella joven que le había mostrado su amabilidad sin esperar nada a cambio. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y la figura encorvada de un hombre que parecía fuera de lugar en aquel lujoso lugar. Sus ropas raídas y su barba descuidada contrastaban fuertemente con el elegante entorno. La mirada de Sofía se posó en el nuevo visitante, y un sentimiento de compasión mezclado con alguna sensación incomprensible recorrió su corazón. Alejandro miró fijamente su reflejo en el espejo del lujoso ático, observando cómo su rostro y su pelo perfectamente peinado contrastaban fuertemente con la imagen de vagabundo que había creado el día anterior. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban ahora llenos de confusión y un atisbo de un sentimiento olvidado hacía tiempo: la esperanza. Los recuerdos de Sofía, la camarera del restaurante Golden Rose, nunca le abandonaron, como una luz en la oscuridad de su existencia. Su bondad desinteresada tocó algo muy dentro de él que creía muerto. Suspirando, Alejandro se alejó del espejo y se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Al contemplar el paisaje urbano, le invadió una oleada de recuerdos del pasado. 5 años atrás, la risa de Valentina mientras corría por la playa resonaba en el aire. Su cabello dorado ondeaba al viento, y él se sentía más vivo que nunca. «¡Vamos, Alejandro!», gritó Valentina, volviéndose hacia él con sus ojos verdes llenos de alegría. «No me digas que un gran empresario no puede atrapar a una simple chica». Aumentó la velocidad y finalmente la cogió en brazos, haciéndola girar en el aire. Sus risas se mezclaron con el sonido de las olas. «Te quiero, Valentina», susurró mirándola a los ojos. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo».
La sonrisa de Valentina se desvaneció ligeramente. Alejandro, sabes que yo también te quiero, pero tu mundo, toda esta presión, los medios de comunicación, no estoy segura de poder soportarlo. La abrazó con fuerza. Lo resolveremos juntos, te lo prometo. Pero esa promesa nunca se cumplió. 2 semanas después, Valentina, huyendo de los paparazzi en su coche, perdió el control en una curva. Alejandro cerró los ojos tratando de alejar los recuerdos del accidente que le había arrebatado a Valentina. Desde entonces, se había sumergido en su trabajo, construyendo un imperio financiero aún mayor, pero un vacío crecía en su interior. De vuelta al presente, tomó una decisión. No podía permitirse volver a sentir. No podía arriesgar otra vida por su egoísmo. Sofía merecía algo mejor, un hombre libre del peso de su pasado y de su fortuna. Aún así, anhelaba volver a ver a Sofía y sentir el calor que ella había despertado en su helado corazón. Con determinación, se dirigió a su armario y sacó la ropa gastada que se había puesto el día anterior. Esta noche volvería a la Rosa de Oro, no como el millonario Alejandro, sino como el vagabundo sin nombre que había llamado la atención de Sofía. Mientras tanto, en un pequeño piso al otro lado de la ciudad, Sofía se preparaba para otro día de trabajo. Se miraba en el espejo agrietado del cuarto de baño, recordando los días en que tenía espejos de cuerpo entero y un equipo de estilistas. El reflejo se vio interrumpido por el sonido de una tos persistente. «¿Papá?», gritó saliendo rápidamente del cuarto de baño. «¿Necesitas algo?». En el pequeño salón que se había convertido en dormitorio improvisado, su padre, Javier, yacía en una cama de hospital. Era una sombra del hombre fuerte y dominante que había sido antes, ahora luchando contra una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar. Pero Sofía sospechaba que era el resultado del estrés y la vergüenza de haberlo perdido todo. «Estoy bien, cariño», respondió y dijo débilmente. «Solo recuérdame por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué no aceptamos la ayuda de nuestros viejos amigos?». Sofía se agachó en el borde de la cama y le cogió la mano. «Porque no eran amigos de verdad, papá. Nos dieron la espalda cuando más los necesitábamos. Lo superaremos solos, te lo prometo». Javier asintió débilmente, cerrando los ojos. Sofía lo miraba con amor y determinación. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que su familia volviera al lugar al que pertenecía, pero esta vez estaba decidida a actuar con integridad y a confiar únicamente en sus propias fuerzas. Cuando se disponía a marcharse, el rostro del misterioso vagabundo que había encontrado la noche anterior apareció en sus pensamientos. Había una profundidad y una tristeza en sus ojos que parecían fuera de lugar para alguien de la calle. Sofía sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse. No se había dado cuenta de que el encuentro de hoy con el vagabundo sería el comienzo de un viaje que pondría a prueba todo lo que sabía sobre sí misma, sobre el amor y sobre el verdadero significado de la riqueza. La noche había caído sobre la ciudad cuando Sofía entró en el Golden Rose para su turno vespertino. El restaurante bullía de actividad, las mesas estaban llenas de clientes elegantes, y Sofía se movía entre ellos con la gracia de alguien nacido para este mundo de lujo, aunque ahora miraba desde el otro lado del espejo. Sirviendo al grupo de ejecutivos, de repente miró hacia la entrada, y su corazón latió más rápido cuando vio al vagabundo entrar tímidamente en el restaurante. Su figura encorvada contrastaba con el ambiente lujoso del lugar. Sofía se acercó a él antes de que el maitre pudiera intervenir. «Buenas noches», dijo con una cálida sonrisa. «¿Le gustaría sentarse en la misma mesa que ayer?». El hombre, que no era otro que el disfrazado Alejandro, asintió agradecido. «Es usted muy amable», murmuró, y la siguió hasta una mesa de la esquina. Mientras Sofía se apartaba para traerle el café, Alejandro la observaba con admiración y culpabilidad. Cada gesto amable de Sofía le aceleraba el corazón, pero también aumentaba su sentimiento de culpa por el engaño. En ese momento, un hombre elegante entró confiado desde el otro lado del restaurante. Diego, con un traje impecable y una sonrisa encantadora, recorrió la sala con la mirada hasta que su mirada se posó en Sofía. Una sonrisa de reconocimiento apareció en su rostro. «¡Sofía!», exclamó, acercándose a ella. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí!». Sofía se tensó visiblemente al reconocer a Diego. «Diego», respondió ella con frialdad,
No esperaba verte en esta parte de la ciudad. Diego rió suavemente. Fueron los negocios los que me trajeron aquí. Pero dime, ¿qué hace una heredera adoptiva trabajando de camarera? Sofía apretó los puños, intentando mantener la compostura. Las circunstancias cambian, Diego. Algunos sabemos adaptarnos con dignidad. Alejandro observaba desde su rincón, con creciente interés y celos, sin querer admitirlo. Diego, lejos de sentirse insultado, parecía intrigado. Siempre he admirado tu espíritu, Sofía. ¿Qué tal si cenamos juntos una noche, por los viejos tiempos? Antes de que Sofía pudiera responder, el gerente del restaurante se le acercó con cara de preocupación. Sofía, tenemos un problema en la cocina. Necesitamos tu ayuda. Sofía agradeció la interrupción y, disculpándose, se dirigió rápidamente a la cocina. Al pasar por delante de la mesa de Alejandro, le lanzó una mirada de disculpa, sintiendo que la cocina estallaba en caos. Uno de los cocineros se había cortado y habían tenido que reorganizar por completo la cadena de producción. Sorprendiéndose a sí misma, Sofía tomó las riendas de la situación con sorprendente calma. Marco, ocúpate de los aperitivos. Luisa, pasa a los platos principales. Yo me encargaré de los postres, ordenó imperiosamente. En cuestión de minutos la cocina quedó ordenada y Sofía no pudo evitar pensar en el contraste entre su vida actual y el pasado. Los recuerdos de las lujosas fiestas, la ropa de diseño y las joyas que habían desaparecido en un instante tras la quiebra del imperio financiero de su padre, nunca la abandonaron. De vuelta en el salón, se dio cuenta de que Diego se había sentado a la mesa junto a Alejandro y le observaba con interés. Algo en la postura del hombre, en la forma en que miraba el restaurante, le resultaba familiar. Alejandro, al notar la mirada de Diego, se hundió aún más en su silla, maldiciendo interiormente su decisión de volver al restaurante. El riesgo de ser descubierto era grande, pero la necesidad de ver a Sofía superaba todos los temores. Cuando Sofía volvió por fin al salón, Diego la miraba con una forzada sonrisa profesional. Sus ojos recorrían su figura de una forma que la incomodó. «Sabes, siempre he lamentado el final entre nosotros», pronunció, ignorando la pregunta sobre el pedido. Sofía agarró el cuaderno con fuerza. «Diego, estoy trabajando. Si no vas a pedir, te agradecería que no me hicieras perder el tiempo». La sonrisa de Diego se tensó ligeramente. «Vamos, Sofía. Sabes que podrías estar en un sitio mucho mejor que este. Déjame ayudarte por los viejos tiempos». En ese momento, se oyó un estruendo en el restaurante. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro, que se levantó bruscamente, derribando una silla. Sus ojos, normalmente suaves, ardían con furia apenas contenida, mientras miraba fijamente en dirección a Diego. Sofía, sorprendida por la reacción de un hombre que creía desamparado, se acercó rápidamente a él. «¿Va todo bien?», preguntó con verdadera preocupación. Alejandro, como saliendo de un trance, miró a Sofía, luego a Diego y finalmente a los otros visitantes que los observaban. «Y, lo siento», murmuró. «Creo que lo mejor será que me vaya». Antes de que Sofía pudiera detenerlo, Alejandro salió apresuradamente del restaurante, dejándola confundida y con una sensación de extraña pérdida. Diego, por su parte, lo observaba con curiosidad y recelo. Algo en la reacción de aquel vagabundo no cuadraba, y Diego no era de los que dejaban misterios sin resolver. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. La imagen del misterioso vagabundo que había abandonado repentinamente el restaurante reaparecía una y otra vez en su mente, mezclándose con la incomodidad que le causaba la presencia constante de Diego. Por la tarde, mientras Sofía recogía las mesas después de cerrar, el encargado se le acercó con cara de preocupación. «Sofía, tengo que hablar contigo», le dijo en tono serio. «Están ocurriendo cosas extrañas en el restaurante. Algunos clientes han denunciado la desaparición de objetos de valor». El corazón de Sofía latió más rápido. «¿Qué está insinuando?», preguntó, aunque ya había adivinado la posible respuesta. El gerente suspiró. «No quiero acusar a nadie, pero ese hombre, el vagabundo al que usted atendió, la gente lo vio merodeando cerca de las mesas de los clientes más ricos». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Era realmente posible?
¿El hombre que había despertado en ella sentimientos tan fuertes había resultado ser un ladrón? Me ocuparé de ello, dijo en un susurro apenas audible. Sofía esperó fuera del restaurante aquella noche, con la esperanza de encontrarse con el misterioso hombre si aparecía, y como si el destino lo hubiera querido así, él se acercó a ella con sus característicos andares. «Tenemos que hablar», le dijo sin rodeos y le indicó que se dirigiera al callejón más cercano en busca de intimidad. Alejandro, aún disfrazado de vagabundo, la siguió con una mezcla de expectación y miedo, por si reconocía su verdadera identidad. Una vez en el callejón, Sofía se volvió hacia él, con el dolor y la determinación brillando en sus ojos. «¿Quién eres realmente?», le preguntó. «Y no me mientas. Sé que has estado estafando a los clientes del restaurante». Alejandro sintió como si le hubieran salpicado con agua fría. De todas las acusaciones que esperaba, esta era la última. «Te juro que no he robado nada». Pero apenas hubo continuado, les interrumpió una voz familiar. «Vaya, vaya, qué escena tan interesante». Diego salió de las sombras, su sonrisa depredadora iluminada por la tenue luz de la calle. «Sofía, querida, ¿de verdad creías que este vagabundo tenía buenas intenciones? Deja que te ilumine». Con un rápido movimiento, Diego se acercó a Alejandro y antes de que pudiera reaccionar, le arrancó la barba postiza y le quitó la peluca despeinada. Sofía se quedó boquiabierta al ver el verdadero rostro de Alejandro. El famoso millonario ya no estaba disfrazado. «Alejandro», exclamó, dando un paso atrás, «¿por qué has estado escondido todo este tiempo?». Alejandro, desnudo y vulnerable, miró a Sofía con una combinación de vergüenza y súplica. «Sofía, puedo explicártelo y...». Pero Diego no le dio oportunidad. ¿Explicar qué? ¿Cómo jugaste con los sentimientos de una mujer inocente? ¿O cómo saboteaste mi empresa mientras estabas en la sombra? Sofía cambió la mirada de Alejandro a Diego, intentando desesperadamente encontrarle sentido a la situación. ¿De qué está hablando, Diego? Diego sonrió con amargura. ¿No lo sabías? Tu querido vagabundo es el responsable de haber arruinado a mi familia y ahora parece que va a hacer lo mismo contigo. Alejandro dio un paso adelante, con una máscara de determinación congelada en el rostro. Eso no es verdad. Sofía, Diego está manipulando la situación. Pero Sofía levantó una mano, haciéndole callar. Sus ojos, antes llenos de calidez, eran ahora fríos como el hielo. «No quiero oír más mentiras de ninguno de los dos», dijo mirando a Alejandro y a Diego. «Me habéis engañado, me habéis manipulado y estoy harta». Con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a los dos hombres en el callejón, mirándose con odio y culpabilidad. Mientras Sofía caminaba por las oscuras calles, las lágrimas corrían por sus mejillas. Había creído que por fin había encontrado algo real en su vida, no contaminado por la riqueza y el engaño. Pero el mundo volvió a demostrarle lo equivocada que estaba. Lo que Sofía no sabía era que aquella noche de revelaciones era solo el principio. Los verdaderos retos y las verdaderas oportunidades de amor y redención estaban aún por llegar. En los días siguientes, dividida entre la traición y la innegable atracción por Alejandro, se sumergió en su trabajo con renovado vigor. Cada comida que servía, cada mesa que limpiaba, eran intentos de borrar los recuerdos de aquella noche en el callejón. Alejandro, por su parte, estaba atormentado por la vergüenza de su engaño y por un deseo desesperado de explicarse. Varias veces se encontró fuera de la Rosa de Oro, observando desde lejos y esperando un momento para hablar con Sofía. Pero cada vez que la veía, su determinación se debilitaba. ¿Cómo podía explicar que sus mentiras habían surgido de un sincero deseo de ser amado? ¿Qué era él sino su fortuna? Mientras tanto, Diego no perdió el tiempo. Cuando se reveló la identidad de Alejandro, vio la oportunidad perfecta para llevar a cabo sus planes. Hizo visitas más frecuentes a la Rosa de Oro, buscando siempre momentos para hablar con Sofía y consolarla en sus momentos de vulnerabilidad. Una noche, cuando Sofía terminaba su turno, Diego la esperaba fuera del restaurante. «Sofía», la llamó en voz baja. «¿Podemos hablar?». Ella dudó un momento, pero acabó asintiendo. Se dirigieron a un pequeño parque cercano, donde el silencio de la noche solo era roto por el sonido de sus pasos. «Sé que estás pasando por un momento difícil», comenzó Diego, con una voz llena de preocupación. «Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado». Sofía lo miró, buscando en sus ojos signos de sinceridad.
Agradezco tu preocupación, pero... Escucha, la interrumpió él con suavidad. Sé que he cometido errores en el pasado, pero he cambiado y quiero ayudarte, a ti y a tu familia. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Mi familia? ¿Qué sabes tú de mi familia? Diego sonrió con tristeza. Sé más de lo que crees, Sofía. Sé de la enfermedad de tu padre y de las dificultades económicas a las que te enfrentas. Déjame ayudarte. Puedo ofrecerte un trabajo en mi empresa que te permitirá cuidar de tu padre y recuperar tu antigua vida. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. La oferta de Diego era tentadora. Era una salida fácil a todos sus problemas, pero algo dentro de ella le gritaba que tuviera cuidado. Y necesito tiempo para reflexionar, dijo finalmente. Diego asintió comprensivo. Claro que necesitas tiempo, pero recuerda, Sofía, no todo el mundo es como Alejandro. A algunos nos importas de verdad. Mientras Sofía caminaba hacia su casa esa noche, un torbellino de pensamientos y emociones se arremolinaba en su cabeza. La proposición de matrimonio de Diego, la traición de Alejandro, el peso de la familia y las responsabilidades se mezclaban en un caos abrumador. No se daba cuenta de que, en ese mismo momento, Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. Sentado en su lujoso ático, miraba fijamente una fotografía de Valentina, su exnovia. «Lo siento», susurró a la imagen. «Lo siento por no ser lo bastante fuerte, por dejar que el miedo me controlara». Recuperando la determinación, Alejandro se levantó y se dirigió a su escritorio, donde empezó a escribir una carta. Una carta que lo cambiaría todo. «Querida Sofía», empezó, «sé que no merezco tu perdón, pero al menos mereces la verdad. Toda la verdad». Mientras Alejandro escribía, volcando su corazón y sus secretos sobre el papel, al otro lado de la ciudad, Diego hacía sus propios planes. En su despacho, rodeado de documentos y hojas de cálculo financieras, una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Pronto, Alejandro», murmuró para sí, «pronto sabrás lo que es perderlo todo». Y así, con estas tres almas en conflicto, cada una luchando con sus propias verdades y mentiras, llegó el momento de un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente era gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la confusión emocional de los protagonistas de nuestra historia. Sofía se despertó temprano, con los ojos hinchados por una noche en vela y la cabeza todavía aturdida por las lágrimas provocadas por la proposición de matrimonio de Diego. Javier la observaba ansioso desde su improvisada cama de hospital en el salón. «Cariño», la llamó suavemente. «¿Qué te preocupa?» «Pareces distante», comentó Javier. Sofía intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «No es nada, papá, solo cansancio del trabajo». Javier negó con la cabeza. «Te conozco, Sofía. Siempre has sido fuerte, pero no tienes por qué cargar con todo. Dímelo». Suspirando, Sofía se agachó en el borde de la cama, y lentamente las palabras empezaron a brotar de sus labios. Habló de Alejandro, de su engaño, de la proposición de Diego, de sus dudas y temores. Javier escuchaba en silencio. Su rostro reflejaba comprensión y preocupación. «Sofía», dijo por fin, cogiéndole la mano, «la vida nos presenta retos difíciles, pero nunca olvides quién eres. Eres fuerte, y las personas fuertes no desfallecen ante las dificultades. Confía en tu corazón, hija. Te guiará por el camino correcto». Las palabras de su padre resonaron en el alma de Sofía y le dieron una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Abrazando a Javier y besándole la frente, Sofía salió del piso, decidida a afrontar el día y a tomar decisiones importantes. Mientras tanto, en su despacho del centro de la ciudad, Diego meditaba los últimos detalles de su plan. Los documentos esparcidos por su mesa detallaban una compleja red de transacciones financieras destinadas a socavar el imperio de Alejandro. «Señor García», le interrumpió su ayudante, asomándose al despacho. «Alejandro está aquí. Dice que es urgente». Diego se tensó un momento, pero recuperó rápidamente la compostura. Con una sonrisa fría, asintió. «Hazle pasar». Alejandro entró en el despacho, con una máscara de determinación en el rostro. «Diego», saludó secamente. «Alejandro,
respondió Diego, reclinándose en su silla. ¿A qué se debe tu visita? Alejandro fue directo al grano. Sé lo que haces, Diego. Los movimientos en el mercado, los rumores que han circulado, todo apunta a ti. Diego fingió sorpresa. No sé de qué me hablas, Alejandro. Solo dirijo mi negocio. Tus negocios apuntan a destruir mi empresa, siseó Alejandro. Pero eso no es lo peor. Estás utilizando a Sofía en tu juego. Al mencionar a Sofía, la sonrisa de Diego se volvió depredadora. ¿Estoy utilizando a Sofía? Creo que te estás mirando en el espejo equivocado, amigo mío. ¿No te disfrazaste de vagabundo para engañarla? Alejandro apretó los puños, intentando mantener la calma. Cometí un error, lo admito, pero mis sentimientos por Sofía son reales. No dejaré que la utilices como peón en tu venganza. Diego se levantó, girándose para mirar a Alejandro. ¿Y quién dice que mis sentimientos por Sofía no son reales? La conozco desde hace años. No eres más que un advenedizo que juega con sus emociones. La tensión en el despacho se hizo palpable. Ambos se miraron fijamente. Años de resentimiento y rivalidad culminaban en ese momento. Esto se va a acabar, Diego, dijo Alejandro con firmeza. Dejarás de atacar a mi empresa y te alejarás de Sofía. Diego sonrió descontento. ¿O qué, Alejandro? ¿Crees que puedes amenazarme? Tengo tanto que perder en este juego como tú, y no tengo intención de echarme atrás. Antes de que Alejandro pudiera responder, sonó su teléfono. Al ver el número se puso pálido. «Tengo que irme», dijo bruscamente y se dirigió a la puerta. «Esto no ha terminado, Alejandro», gritó Diego mientras Alejandro se apresuraba a salir. Mientras tanto, en el Golden Rose, Sofía se movía distraídamente entre las mesas, y la conversación de la mañana con su padre la tenía pensando en sus decisiones recientes. De repente, un revuelo en la entrada del restaurante captó su atención. Un grupo de periodistas con cámaras había entrado allí, buscando frenéticamente a alguien. «¡Ahí está!», gritó uno de ellos, señalando directamente a Sofía. «Es ella, la camarera que conquistó el corazón del millonario Alejandro». Sofía se quedó paralizada, cegada por los flashes de las cámaras. ¿Cómo se habían enterado? ¿Quién había filtrado la información? La encargada del restaurante intentó intervenir, pero los periodistas ya la habían rodeado, inundándola de preguntas. ¿Es cierto que Alejandro te disfrazó? ¿Sabías quién era en realidad? ¿Estás implicada en el escándalo financiero que rodea a Empresas López? Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esto era exactamente lo que había temido. Exposición, atención pública, pérdida de intimidad. En ese momento, como si el destino mismo se lo hubiera ordenado, Alejandro entró corriendo en el restaurante, con la culpa leída en el rostro. «¡Sofía!», gritó abriéndose paso entre los periodistas. «Lo siento, ha sido culpa mía. Ya...». Pero antes de que pudiera acercarse, Sofía tomó una decisión. Lanzando una mirada de disculpa a su jefe, se quitó el delantal y salió corriendo por la puerta de la cocina, dejando atrás el caos y las voces que gritaban su nombre. Corría por las calles de la ciudad sin un objetivo claro. Solo quería alejarse de todo y de todos. Las lágrimas cubrían sus ojos y las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿En quién puede confiar? ¿Hay alguna forma de salir de este laberinto de mentiras y engaños? Sofía no tenía ni idea de que su huida la llevaría a un encuentro que cambiaría el curso de toda la historia. Un encuentro que pondría a prueba no solo su corazón, sino también su honestidad y todo lo que creía que era cierto sobre el amor. Agotada y desorientada, se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco, intentando recuperar el aliento y organizar sus pensamientos. A su lado apareció una anciana que la miró con ojos comprensivos. «Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, querida», le dijo suavemente la anciana. Habitualmente reservada, Sofía empezó a desahogarse con aquella desconocida, hablando de Alejandro, de Diego, de la presión mediática y de sus dudas. La anciana escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, la mujer habló. «Sabe, en mi larga vida he aprendido que las apariencias engañan, pero el corazón rara vez se equivoca. La cuestión es si escuchas al tuyo». Estas palabras resonaron profundamente en el alma de Sofía. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era un número desconocido.
Con manos temblorosas, contestó, y al otro lado de la línea sonó la voz de una mujer. Soy el doctor Martínez del Hospital Central. Es sobre tu padre. El corazón de Sofía se hundió por un momento. ¿Qué está pasando con mi padre?, preguntó. Su estado se ha deteriorado, explicó el médico. Es necesaria una operación de urgencia, pero es cara. Sofía cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo entiendo, dijo con voz temblorosa. Iré lo antes posible. Cuando abrió los ojos, la anciana ya se había ido, dejando una pequeña nota. La verdad siempre se revela. Confía en tu corazón. Con renovada determinación, Sofía se dirigió al hospital. De camino, Sofía tomó una decisión que lo cambiaría todo. Escribió a Alejandro. Mientras tanto, en la oficina de Empresas López, Alejandro luchaba por hacer frente a la crisis. Los rumores de inestabilidad financiera habían corrido como la pólvora y las acciones de la empresa se habían desplomado. Señor Alejandro, le interrumpió su ayudante, tiene una llamada del Consejo de Administración. Están considerando destituirle como consejero delegado. Alejandro sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Todo por lo que había trabajado estaba en peligro. Y lo peor que sabía era que él mismo había provocado el desastre. En ese momento, sonó su teléfono personal. Era un mensaje de Sofía. Urgente al Hospital Central. Es muy importante. Sin pensarlo, Alejandro lo dejó todo y corrió al hospital. En el Hospital Central, Sofía aguardaba ansiosa en la sala de espera. Su padre estaba siendo preparado para la operación, pero aún había que resolver la cuestión del pago. Diego fue el primero en llegar, con cara de preocupación. Sofía, he venido en cuanto he podido. ¿Qué necesitas? Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro irrumpió en la habitación. Al ver a Diego, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Le he llamado, respondió Sofía, con voz firme. Os he llamado a los dos. Mi padre necesita una operación urgente, explicó. Una operación que no me puedo permitir. Y aquí estamos. Vosotros dos que decís que os importo y que me queréis, demostradlo. Alejandro y Diego intercambiaron miradas en las que se leía rivalidad y resentimiento. Yo pagaré la operación, se apresuró a decir Diego. No, le interrumpió Alejandro. Lo haré yo. Sofía levantó la mano, haciéndoles callar. No quiero tu dinero, quiero la verdad. Toda la verdad sobre ti, tus intenciones y todo lo que está pasando. Y la quiero. Sofía sonrió entre lágrimas. Estoy bien, papá, y tú también lo estarás, te lo prometo. Agarrada a la mano de su padre, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los implicados en esta enredada historia de amor, mentiras y redención. Sofía no sabía que su elección conduciría a una serie de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su amor, sino su honestidad y todo lo que creía que era verdad sobre sí misma y los demás. La verdadera prueba no había hecho más que empezar. En los días siguientes, todos los implicados vivieron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La operación de Javier había sido un éxito gracias a un misterioso benefactor anónimo que había sufragado todos los gastos. Sofía tuvo la corazonada de quién podría haber sido, pero decidió no investigar. Mientras su padre se recuperaba, Sofía tomó una decisión drástica y, para sorpresa de todos, aceptó un trabajo en la empresa de Diego. Su elección fue sencilla. Quería entender el mundo de los negocios desde dentro, para no volver a ser víctima de las maquinaciones de otros. Alejandro, por su parte, se enfrentaba a la mayor crisis de su carrera. El Consejo de Administración de su empresa había convocado una reunión de urgencia para decidir su futuro como director general. Mientras se preparaba para la reunión, no podía dejar de pensar en Sofía y en cómo su acto había afectado no solo a su vida, sino a la de los que le rodeaban. La mañana de la reunión, Alejandro recibió una visita inesperada en su despacho. Era Sofía. «Sofía», le dijo sorprendido, «no esperaba verte aquí». Ella le miró con una combinación de emociones en los ojos. «He venido porque creo que hay algo que necesitas oír antes de conocernos». Alejandro la miró expectante, con el corazón latiéndole con fuerza. «Lo que hiciste al disfrazarte y engañarme es imperdonable», empezó Sofía, «pero también entiendo por qué lo hiciste».
El miedo puede hacernos cometer errores terribles. Alejandro bajó la mirada. La culpa se leía en su rostro. Sin embargo, continuó Sofía, la forma en que manejes esta crisis definirá quién eres realmente, no solo como empresario, sino como persona. Sus palabras golpearon con fuerza a Alejandro. Miró a Sofía y vio en ella la fuerza y la honestidad que le habían conquistado desde el principio. Gracias, dijo en voz baja. No sé si alguna vez me ganaré tu perdón, pero te prometo que haré lo correcto. Sofía asintió, una sonrisa apareció en sus labios. Es todo lo que pido. Con esas palabras se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Y Alejandro, gracias por lo del hospital. Sé que fuiste tú. Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía se había ido, dejándole con una renovada determinación para afrontar lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el despacho de Diego se respiraba un aire de tenue celebración. Los rumores de la caída de Alejandro habían hecho subir considerablemente las acciones de Diego. «¡Sofía!», exclamó Diego al verla. «Justo a tiempo para dar la buena noticia. Parece que nuestro amigo Alejandro está a punto de perderlo todo». Sofía le miró fríamente. «¿Y eso te hace feliz, Diego?». La sonrisa de Diego tembló por un momento. «Bueno, son solo negocios, querida. Además, después de lo que te hizo, pensé que estarías contenta». Sofía negó con la cabeza, con la mirada dura. «La venganza nunca trae la felicidad, Diego. Creía que ya te habías dado cuenta». Antes de que Diego pudiera replicar, su ayudante irrumpió en el despacho. «Señor García, tiene que ver esto», dijo mientras encendía el televisor de la pared. Alejandro estaba de pie frente al estrado, rodeado de periodistas, y su rostro reflejaba una determinación que Sofía no había visto nunca. «Buenas tardes», empezó. «He convocado esta rueda de prensa para hacer un anuncio importante. Después de muchas deliberaciones, he decidido dimitir como director general de Empresas López». Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Diego sonrió triunfante, pero Sofía se dio cuenta de que Alejandro aún no había terminado. «Este no es el final de Empresas López», continuó. «Durante las últimas semanas, he estado trabajando en un plan de reestructuración que no solo salvará la empresa, sino que la hará más fuerte y ética que nunca». Alejandro detalló el plan, que incluía la venta de activos no esenciales, la reinversión en tecnología sostenible y un nuevo programa de responsabilidad social corporativa. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue su declaración final. «Para demostrar mi compromiso con esta nueva dirección, donaré el 50% de mi patrimonio a una fundación dedicada a ayudar a pequeños empresarios y comunidades desfavorecidas. Es hora de utilizar nuestros recursos para marcar una verdadera diferencia en el mundo». La sala de prensa estalló en aplausos y preguntas. Diego apagó el televisor, apareciendo en su rostro una máscara de rabia. «Es un truco», gritó. «Está manipulando a la prensa». Sofía, sin embargo, sonrió. Sabía que las palabras de Alejandro eran sinceras. «No, Diego», dijo en voz baja. «Así es una situación cuando alguien decide hacer lo correcto». Con esas palabras, Sofía se dirigió a la puerta. «Me voy», dijo simplemente. «¿Qué? No puedes dejarlo», exclamó Diego. «Acabas de empezar». Sofía se volvió hacia él, con la mirada llena de determinación. «Puedo y pienso hacerlo. Vine aquí para entender este mundo, y creo que por fin lo entiendo. Gracias por la lección, Diego». Al salir del despacho, Sofía sintió que se quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura de quién era y de lo que quería. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La prensa se hizo eco de la inesperada decisión de Alejandro. Muchos lo ensalzaban como un visionario, otros pensaban que estaba loco, pero nadie podía negar el impacto de su anuncio. Sofía, por su parte, intentó mantenerse al margen del caos mediático. Se concentró en cuidar de su padre, cuya salud mejoraba día a día. Fue durante una de sus visitas al hospital cuando recibió una llamada inesperada. «¿Sofía?», sonó una voz familiar al otro lado del cable. «Sí», respondió Sofía intrigada. «Soy Lucía, la ayudante del señor Alejandro. Le gustaría reunirse con usted, si es posible. Dice que tiene una proposición para usted». Sofía dudó un momento, pero la curiosidad se apoderó de ella. «De acuerdo», dijo finalmente. «Dile que nos veremos mañana en el parque donde solíamos reunirnos».
Al día siguiente, Sofía llegó al parque con una mezcla de expectación y nerviosismo. Vio a Alejandro sentado en un banco, vestido de manera informal, sin parecerse nada al poderoso director general que solía ser. «Gracias por venir», dijo Alejandro cuando Sofía se sentó a su lado. «Su ayudante me ha dicho que tenía una propuesta». Sofía fue directa al grano. Alejandro asintió, respiró hondo y habló. «La fundación que mencioné en la rueda de prensa, quiero que la dirijas tú». Sofía le miró sorprendida. «¿Ya? ¿Pero por qué?» «Porque confío en ti», respondió Alejandro con sinceridad. «Porque has demostrado que tienes el corazón y la integridad necesarios para hacer un verdadero bien en este mundo. Y porque quiero enmendar mis errores, y creo que esta es la mejor manera de hacerlo». Sofía guardó silencio un momento, meditando la frase. «¿Y nosotros?», preguntó refiriéndose a lo que había ocurrido entre ellos. Alejandro la miró a los ojos con una mirada llena de pesar y esperanza. «Depende de ti, Sofía. Sé que te he hecho daño y entenderé que nunca puedas perdonarme. Pero si me das una oportunidad, me gustaría intentar ganarme tu confianza de nuevo. Esta vez, sin disfraces, sin mentiras, solo yo, con todos mis defectos y errores». Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que la decisión que tomara en ese momento cambiaría su vida. Miró a Alejandro y vio en sus ojos la sinceridad que siempre había estado ahí, incluso detrás de la máscara de vagabundo. «Parece un proyecto maravilloso», empezó ella despacio. «Y creo que podría hacer mucho con un buen hombre al timón». Alejandro contuvo la respiración, esperando su respuesta. «En cuanto a nosotros», continuó Sofía, con una leve sonrisa asomando a sus labios, «creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Pero esta vez vamos a ir despacio, ¿vale?» El rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa genuina. «Vale», dijo, tendiéndole la mano. «¿Socios?» Sofía le cogió la mano y sintió una chispa familiar al tocarle. «¿Socios?», confirmó. Mientras estaban sentados en el parque discutiendo sus planes para la fundación y el futuro, ninguno de los dos se dio cuenta de la figura que los observaba desde lejos. Diego, con una expresión de rabia y resignación en el rostro, dio media vuelta y se alejó. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Sofía, sino también la larga batalla que había librado. Lo que ninguno de los dos sabía, sin embargo, era que aquel no era el final de su historia, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de desafíos, crecimiento y tal vez un amor más fuerte y sincero que el que habían conocido antes. En los meses siguientes, Sofía y Alejandro vivieron un torbellino de actividades. El Fondo de Desarrollo Comunitario. Alejandro, como lo bautizaron, se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para muchos necesitados. Sofía se sumergió en su nuevo papel con entusiasmo y determinación. Su experiencia personal, cuando pasó de la riqueza a la lucha diaria, le dio una perspectiva única que resultó inestimable para la fundación. Puso en marcha programas de microcréditos, talleres de formación y proyectos de desarrollo comunitario que empezaron a cambiar vidas. Alejandro se mantuvo fiel a su palabra. Aunque ya no era consejero delegado de López Enterprises, siguió siendo uno de los principales accionistas y utilizó su influencia para impulsar políticas más éticas y sostenibles. Además, trabajó codo con Sofía. En la fundación, gracias a su experiencia empresarial y a su red de contactos, su relación, como habían acordado, se desarrolló lentamente. Iban a cenas, pasaban tiempo juntos trabajando en proyectos de la fundación y poco a poco fueron reconstruyendo la confianza mutua. Una tarde, mientras revisaban las propuestas para un nuevo proyecto, Sofía se dio cuenta de que Alejandro parecía distraído. «¿Estás bien?», le preguntó tocándole suavemente el brazo. Alejandro la miró con una mezcla de emociones salpicando sus ojos. «Necesito enseñarte algo», dijo por fin. Intrigada, Sofía siguió a Alejandro hasta su coche. Condujeron en silencio por la ciudad hasta llegar al barrio que Sofía conocía bien, donde ella y su padre habían vivido tras perder su fortuna. Alejandro aparcó delante de un edificio en construcción. «Ven conmigo», dijo cogiendo la mano de Sofía. Entraron en el edificio y subieron a la última planta. Allí Sofía vio algo que la dejó sin aliento. Era una sala grande y luminosa con vistas a la ciudad, pero lo que realmente le llamó la atención fue la gente que trabajaba allí.
Reconoció a algunos de sus antiguos vecinos, aquellos que, como ella, luchaban por sobrevivir día tras día. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía entusiasmada. Alejandro sonrió. Es el nuevo centro comunitario de la fundación. Pero no es solo que hayamos contratado a gente del barrio para construirlo y gestionarlo. Es un proyecto de desarrollo económico y social. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alejandro, es increíble. Eso no es todo, continuó Alejandro, guiándola hasta la puerta. Al abrirla, Sofía vio un pequeño piso, modesto pero acogedor. Es para tu padre. Pensé que le gustaría estar cerca del centro, quizá incluso ayudar cuando se encuentre mejor. Sofía se volvió hacia Alejandro, embargada por la emoción. Sin dudarlo, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró. Alejandro le devolvió el abrazo, sintiendo que por fin estaba haciendo lo correcto. No, Sofía, gracias por darme una segunda oportunidad y enseñarme lo que es realmente importante en la vida. Se miraron a los ojos y, en ese momento, toda la historia que habían vivido, todas las mentiras y malentendidos, parecieron disolverse. Solo quedaban ellos dos, más fuertes y sabios por las pruebas que habían pasado. Poco a poco sus rostros se fueron acercando y su beso fue tierno, lleno de promesas y de un amor que había madurado a través de todas las dificultades. Cuando se separaron, Sofía sonrió. Creo que por fin vamos por el mismo camino, dijo en voz baja. Alejandro asintió, con el corazón rebosante de esperanza. Y quiero recorrer este camino contigo, si me dejas. El sol se había puesto detrás de la ciudad, tiñendo el centro comunitario de una luz dorada. Sofía y Alejandro permanecían abrazados, pensando en el futuro que iban a construir juntos. Un futuro lleno de posibilidades y segundas oportunidades. Y un amor que había superado todos los retos. Pero incluso en aquel momento de felicidad, ninguno de los dos podía imaginar las dificultades que les aguardaban. El pasado resurge cuando menos se espera, y las decisiones tomadas en el presente siempre tienen consecuencias en el futuro. Mientras Sofía y Alejandro trabajaban sin descanso en la Fundación Alejandro, al otro lado de la ciudad, Diego se hundía cada vez más en su amargura y su resentimiento. La caída de su imperio financiero, agravada por la inesperada mudanza de Alejandro, le había dejado en una situación precaria. Una noche, mientras bebía solo en su despacho casi vacío, recibió la visita inesperada de una invitada. Era Valentina, la exnovia de Alejandro, a la que todos daban por muerta. ¿Valentina?, exclamó Diego, creyendo que el alcohol le engañaba. ¿Pero estabas muerta? Casi, respondió Valentina, con una fría sonrisa. Pero resulta que tengo una habilidad especial para sobrevivir. Diego la miró fijamente, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora? Valentina se sentó frente a él, con una mezcla de astucia y venganza brillando en sus ojos. Porque creo que tenemos un enemigo común, Diego, y juntos podemos destruirlo. Mientras tanto, en la Fundación Alejandro, Sofía y Alejandro celebraban el éxito de su último proyecto. Habían conseguido poner en marcha un programa de educación financiera que había ayudado a cientos de familias a salir de la pobreza. No puedo creer lo lejos que hemos llegado, dijo Sofía mientras miraba los gráficos y testimonios en la pared de la oficina. Y Alejandro la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Y esto es solo el principio, murmuró. Su intimidad se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Era Lucía, la ayudante de Alejandro, con expresión preocupada. Señor Alejandro, hay algo que tiene que ver, le dijo, tendiéndole un sobre. Alejandro abrió el sobre y sacó una serie de fotografías. Al verlas, palideció. Eran fotos de Valentina, claramente fresca, saliendo de un edificio de oficinas. Esto es imposible, murmuró Alejandro, desplomándose en una silla. Sofía, alarmada por su reacción, cogió las fotos. Alejandro, ¿quién es? Con voz temblorosa, Alejandro respondió. Es Valentina, mi exnovia, la que creía muerta hace años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Toda la inseguridad que había logrado superar en los últimos meses amenazaba con salir a la superficie. ¿Qué significa eso, Alejandro?, preguntó en un susurro apenas audible.
Alejandro levantó la cabeza, con los ojos llenos de confusión y dolor. No lo sé, Sofía. Te juro que no tenía ni idea de que estaba viva. Eso lo cambia todo, pronunció Sofía, sintiendo que se le apretaba el corazón. Todo, incluidos nosotros. Alejandro se levantó rápidamente, tomando las manos de ella entre las suyas. No, no, no. Lo que siento por ti es real, Sofía, más real que cualquier cosa que haya experimentado. Pero Sofía notó la duda en sus ojos, el conflicto interior que estaba experimentando. Necesitas tiempo para procesarlo todo, le dijo suavemente, soltándole las manos. Lo comprendo. Sofía, por favor, empezó Alejandro, pero ella ya se dirigía a la puerta. Llámame cuando hayas ordenado tus sentimientos, dijo Sofía y salió del despacho, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y las fotos que lo habían cambiado todo. Mientras tanto, en un hotel de lujo al otro lado de la ciudad, Valentina y Diego planeaban sus próximos pasos. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?, preguntó Diego con escepticismo. Valentina sonrió. Un brillo peligroso apareció en sus ojos. Confía en mí, Diego. Conozco a Alejandro mejor que nadie y sé cómo manipularlo. ¿Y la chica, Sofía?, preguntó Diego. Oh, ella, dijo Valentina desdeñosamente. Ella será un daño colateral cuando destruyamos a Alejandro y recuperemos su fortuna. Puedes quedártela si quieres. Diego frunció el ceño, sorprendido por la frialdad de Valentina. Por un momento se preguntó si estaba haciendo lo correcto al aliarse con ella, pero el recuerdo de cómo había sido humillado y lo había perdido todo, acalló todas sus dudas. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Y ahora qué? Valentina sacó un sobre de su bolso. Esto, dijo mostrándole su contenido. Eran documentos que demostraban que Alejandro había regentado un negocio ilegal años atrás, poco antes del supuesto accidente de Valentina. Pero es falso, comentó Diego mientras estudiaba los papeles. Claro que es falso, replicó Valentina con una sonrisa malévola. Pero nadie podrá demostrarlo, y cuando estos documentos lleguen a la prensa y a las autoridades, la reputación de Alejandro quedará arruinada. Su preciado negocio se hundirá, y nosotros estaremos allí para recoger los pedazos. Diego asintió lentamente, asombrado por la astucia de Valentina. ¿Y cuándo lo haremos público? Pronto, contestó Valentina, pero antes necesito tener una pequeña reunión con mi querido exnovio para preparar el escenario. Mientras Valentina y Diego conferenciaban, Sofía paseaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con un torbellino de emociones arremolinándose en su cabeza. Una parte de ella quería confiar en Alejandro, creer que su vínculo era más fuerte que cualquier fantasma del pasado. Pero la otra parte, la que había sido herida tantas veces, le gritaba que se protegiera, que huyera hasta que la volvieran a herir. Sin darse cuenta, había llegado al parque donde conoció a Alejandro cuando se hacía pasar por un vagabundo. Se sentó en el mismo banco y los recuerdos la invadieron. Sofía, una voz familiar la sacó de sus cavilaciones. Levantó la vista y vio a su padre, Javier, frente a ella. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó. Sorprendido, Javier se sentó a su lado con cara de preocupación. «Te he visto desde la ventana del centro comunitario. Pareces preocupada. ¿Qué te pasa, cariño?». Bajo la suave luz del atardecer, Sofía le contó a su padre todo sobre Valentina, sus miedos y dudas que ahora enturbiaban su relación con Alejandro. Diego escuchó en silencio, con un rostro lleno de comprensión. Cuando Sofía terminó, tomó sus manos entre las suyas. «La vida rara vez es simple y fácil», comenzó suavemente. «El verdadero amor no es el que nunca se enfrenta a obstáculos, sino el que los supera unido». Sofía miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, ¿y si Alejandro aún me quiere? ¿Y si todo lo que hemos construido se viene abajo?». Javier sonrió con sabiduría. «Esas son preguntas que solo Alejandro puede responder. Pero recuerda esto, Sofía. Tú eres fuerte. Has superado lo que habría destrozado a otros. Pase lo que pase, sé que puedes con ello». Sofía abrazó a su padre, agradecida por su apoyo y sus sabias palabras. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tomó una decisión: encontrarse cara a cara con Alejandro. Hablaría con él, le escucharía, y juntos determinarían el camino a seguir. Lo que Sofía no sabía era que en ese mismo momento, Alejandro recibiría la visita de un hombre que cambiaría el curso de los acontecimientos.
un hombre al que creía muerto, un hombre que traía consigo secretos y mentiras que podían destruir todo lo que habían construido. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que pondría a prueba no solo el amor de Sofía y Alejandro, sino también su honestidad, su confianza y todo aquello en lo que creían. En las sombras esperaban Diego y Valentina, dispuestos a aprovechar cualquier fisura que pudiera aparecer en la relación de la pareja. El timbre del piso de Alejandro sonó, sacándole de sus confusos pensamientos. Cuando abrió la puerta, sintió como si el mundo se hubiera detenido. Frente a él estaba Valentina. «Hola, Alejandro», le dijo con una sonrisa que no se le borraba de la cara. «¿Cuánto tiempo?». Alejandro se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «Valentina, ¿cómo es posible? Creía que habías muerto», pronunció ella, entrando en el ático sin esperar invitación. «Estuve a punto de morir, pero decidí que tenía algo por lo que vivir, o mejor dicho, algo por lo que luchar». Mientras tanto, Sofía había tomado su decisión. No podía seguir esperando en la incertidumbre. Necesitaba hablar con Alejandro para llegar al fondo de la situación. Decidida, se dirigió a casa de Alejandro. En ese momento en el piso, Alejandro y Valentina estaban uno enfrente del otro, manteniendo una tensa conversación. «¿Por qué ahora, Valentina? ¿Por qué desapareciste tantos años y volviste justo cuando...?» Alejandro empezó, pero no terminó. Valentina notó su vacilación. «Exactamente cuando encontraste a otra persona. Es Sofía, ¿verdad?». Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo sabes lo de Sofía?». «Oh, Alejandro», Valentina rió juguetonamente. «Sé muchas cosas. Por ejemplo, sobre unos negocios dudosos en los que estabas metida poco antes de mi accidente». Alejandro palideció. «¿De qué estás hablando?». «Yo nunca. «¿Qué, Alejandro?», le interrumpió Valentina, sacando documentos de su bolso. «¿Nunca hizo tratos con empresas fantasma para evadir impuestos? ¿Nunca manipuló el mercado en su beneficio?». Alejandro cogió los documentos, con la mente trabajando a toda velocidad. «Eso es mentira, Valentina. Nunca he hecho nada parecido». «Puede ser», Valentina sonrió fríamente. «¿Pero de verdad crees que alguien te creerá cuando todo salga a la luz? Tu precioso negocio, tu relación con Sofía, todo se vendrá abajo». En ese momento volvió a sonar el timbre, y Alejandro, aún conmocionado por las acusaciones de Valentina, no dudó en abrir la puerta. Era Sofía. «Alejandro, tenemos que hablar», empezó ella, pero se detuvo al ver a Valentina en el piso. «Lo siento, no me había dado cuenta de que tenías compañía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro desvió la mirada de Sofía a Valentina, con un torbellino de emociones y pensamientos arremolinándose en su cabeza. «Sofía, no todo es lo que parece», dijo por fin, momento que aprovechó Valentina para intervenir. «¿Verdad, Alejandro, querido? Creo que es hora de que seamos sinceros». Sofía, sintiendo que estaba en medio de una situación mucho más complicada, dio un paso atrás. «Creo que es hora de que me vaya». «No», exclamó Alejandro cogiéndola de la mano. «Por favor, quédate. Tenemos que aclarar las cosas». Durante los minutos siguientes intercambiaron revelaciones. Alejandro le explicó quién era Valentina, su historia juntos y el supuesto accidente. Valentina, a su vez, insinuó los supuestos negocios ilegales de Alejandro, sembrando dudas en Sofía. «Alejandro», dijo Sofía con voz temblorosa, «¿es verdad? ¿Has estado dirigiendo un negocio ilegal?». Alejandro la miró a los ojos, con una máscara de determinación congelada en el rostro. «Sofía, te juro por mi vida que no estoy implicado. Estos documentos son falsos. No sé qué está pasando, pero te prometo que llegaré al fondo del asunto». Sofía quería creerle, pero las dudas ya estaban sembradas. «Necesito tiempo», pronunció finalmente, «para pensarlo bien». Cuando Sofía se dirigía a la puerta, Valentina la detuvo. «Sofía, sé que es difícil, pero mereces saber toda la verdad sobre Alejandro. ¿Por qué no quedamos mañana, los dos solos?». Sofía miró a Alejandro, que parecía querer protestar, pero finalmente asintió. «De acuerdo», dijo Sofía. «Mañana». Cuando Sofía se marchó, Alejandro se volvió hacia Valentina, con una mezcla de dolor y rabia reflejada en el rostro. «¿Qué pretendes, Valentina? ¿Por qué haces esto?». Valentina sonrió,
pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «Oh, Alejandro, esto es solo el principio. Pronto sabrás lo que se siente al perderlo todo». Con esas crípticas palabras, Valentina se alejó, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y temores. Mientras tanto, en un café al otro lado de la ciudad, Diego esperaba ansioso noticias de Valentina. Cuando recibió un mensaje de texto con las dos palabras «hecho», sonrió satisfecho. El plan estaba en marcha y pronto, muy pronto, tendría su venganza. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sofía, a pesar de sus dudas y temores, no era una persona que se quedara de brazos cruzados. Esa noche, mientras todos dormían, ella comenzó su propia investigación, decidida a llegar a la verdad, por dolorosa que fuera. El escenario estaba preparado para una confrontación final en la que se revelarían verdades ocultas, se pondrían a prueba las lealtades y se determinaría el futuro de todos los implicados. En el centro de todo estaba Sofía, una mujer que había aprendido por experiencia a luchar por lo que creía. Se acercaba el desenlace y con él la promesa de un nuevo comienzo o el fin de todo lo que habían construido. La mañana llegó con una tensión palpable en el aire. Sofía, que apenas había dormido, se preparaba para su encuentro con Valentina. Se había pasado toda la noche investigando, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la situación. Mientras tanto, Alejandro no se quedó de brazos cruzados, consciente de que su futuro y el de la fundación pendían de un hilo. Reunió a su equipo jurídico y a investigadores privados para desentrañar el misterio que se ocultaba tras los documentos falsificados. En un café del centro de la ciudad, Sofía esperaba nerviosa a que apareciera Valentina, cuando por fin lo hizo. Su inconfundible elegancia y su enigmática sonrisa provocaron un escalofrío en Sofía. «Gracias por venir, Sofía», le dijo Valentina, sentándose frente a ella. «Sé que esto no es fácil para ti». Sofía la miró directamente a los ojos. «Quiero saber la verdad, Valentina, toda la verdad». Valentina sonrió, pero había algo frío en su sonrisa. «La verdad, querida, es que Alejandro no es el hombre que tú crees. Esos documentos que viste son solo la punta del iceberg». Mientras Valentina empezaba a tejer su red de mentiras, mezclando medias verdades con falsedades absolutas, Sofía escuchaba atentamente, buscando incoherencias en su historia. Al otro lado de la ciudad, Alejandro había hecho un descubrimiento sorprendente. Uno de sus investigadores había podido identificar el origen de unos documentos falsos relacionados con una empresa fantasma vinculada a Diego. Con esta nueva información, Alejandro se apresuró a llamar a Sofía, pero su teléfono saltó inmediatamente al buzón de voz. Desesperado, decide ir en su busca. De vuelta al café, Sofía habla por fin. «Es una historia fascinante, Valentina, pero hay algo que no me cuadra». Valentina la miró. Su confianza se tambaleó por un momento. «¿Qué quieres decir?». Sofía sacó su portapapeles y lo puso sobre la mesa. «Anoche hice mi propia investigación y descubrí algo interesante sobre Diego y tú». Valentina palideció notablemente. «No sé de qué me estás hablando», dijo, tratando de mantener la compostura. Sofía continuó con una despreocupación que la sorprendió incluso a ella misma. «He encontrado registros de transferencias bancarias entre una cuenta a tu nombre y empresas asociadas con Diego que comenzaron inmediatamente después de tu supuesto accidente». Valentina intentó levantarse, pero Sofía la detuvo con un gesto. «Eso no es todo. También he descubierto que la empresa que emitió esos documentos falsos para Alejandro está registrada a nombre del primo Diego. Curioso, ¿no crees?». En ese momento, Alejandro irrumpió en la cafetería, sin aliento de tanto correr. «Sofía, tengo que decirte algo importante sobre los documentos». Se detuvo al ver a Sofía frente a él con expresión decidida y a Valentina visiblemente agitada. «Llega tarde, señor Alejandro». Llegó una voz desde una mesa cercana. Todos se giraron para ver a Diego, que se levantó lentamente, aplaudiendo sarcásticamente. «Parece que subestimamos a Sofía». Valentina miró furiosa a Diego. «Idiota, ¿qué haces aquí?». «Salvando lo que queda de nuestro plan», respondió fríamente Diego. «Aunque creo que es demasiado tarde para eso». Alejandro se acercó a Sofía, protegiéndola. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Sofía asintió, sin apartar los ojos de Valentina y Diego. «Estoy bien, y creo que por fin estamos llegando al fondo de todo esto». Diego, viendo que su plan se venía abajo,
decidió jugar su última carta. Bueno, ya que estamos revelando la verdad, ¿por qué no les cuentas, Valentina, sobre nuestro pequeño acuerdo? ¿Sobre cómo planeamos destruir a Alejandro y quedarnos con su fortuna? Valentina se revolvió en una esquina y estalló. «Cállate, tonto. Todo esto es culpa tuya si hubieras seguido el plan». ¿Plan al pie de la letra? ¿Plan?, interrumpió Sofía. ¿Te refieres al plan de fingir tu propia muerte, Valentina? ¿Manipular a Alejandro durante años y luego reaparecer para destruirlo? Alejandro miró a Valentina. El dolor y la incredulidad se leían en sus ojos. ¿Es verdad, Valentina? ¿Fingiste tu muerte? Valentina, al ver que no tenía escapatoria, dejó caer su máscara de inocencia. Su rostro se transformó en una mueca de amargura y resentimiento. ¿Y qué si lo hice? Tú mismo me llevaste a ello, Alejandro, con tu obsesión por el trabajo, tu incapacidad para quererme como me merezco. Así que decidiste aliarte con Diego, concluyó Sofía, para vengarte de Alejandro y hacerte con su fortuna. Diego, dándose cuenta de que todo estaba perdido, intentó escabullirse, pero dos hombres trajeados que acababan de entrar en la cafetería se lo impidieron. «Señor García», dijo uno de ellos mostrando su placa, «soy detective». Cuando Valentina intentó escapar, la detuvieron por fraude, conspiración y falsificación, pero Sofía la detuvo. «No tan rápido», pronunció, agarrándola del brazo. «Creo que vas a tener que dar muchas explicaciones a las autoridades». En medio del caos, mientras Diego y Valentina eran detenidos y los clientes del café observaban atónitos, Alejandro se volvió hacia Sofía. La miró con admiración, amor y pesar. «Sofía, no sé qué decirte. Gracias por creer en mí, por luchar por la verdad». Sofía le respondió con una pequeña sonrisa. «Siempre supe que había algo más en la historia, y después de todo lo que hemos pasado juntos, no podía rendirme sin luchar». Alejandro le cogió las manos. «Te quiero, Sofía, más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie. ¿Me perdonas por haber dudado y no haber sido completamente sincero contigo?» Sofía le miró a los ojos, viendo la sinceridad y el amor que siempre estaban ahí, incluso en los momentos más difíciles. «Alejandro, los dos cometimos errores, pero lo más importante es que al final elegimos confiar el uno en el otro. Decidimos luchar por nosotros mismos». Se abrazaron en medio del café, ajenos al caos que los rodeaba. En ese momento, supieron que pasara lo que pasara, afrontarían el futuro juntos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de acusaciones, demandas y titulares de prensa. La verdad sobre la conspiración de Valentina y Diego salió a la luz, confirmando por completo las sospechas de actividad ilegal de Alejandro. La fundación de Alejandro, que no se vio afectada por el escándalo, recibió aún más apoyo público. La historia de cómo Sofía y Alejandro lucharon juntos contra la adversidad y el engaño llegó al corazón de muchas personas. Un año después, en el mismo parque donde Sofía y Alejandro se conocieron, la pareja celebró su boda. Rodeados de amigos, familiares y beneficiarios de la fundación, se juraron amor eterno. Javier, totalmente recuperado y radiante de orgullo, entregó a su hija en el altar. «Siempre supe que encontrarías tu camino, mi niña», susurró antes de entregársela a Alejandro. Mientras intercambiaban votos, Sofía y Alejandro reflexionaron sobre el increíble viaje que les había llevado hasta ese momento. Se habían enfrentado a mentiras, traiciones y dudas, pero su amor había vencido. «Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida», dijo Alejandro, con la voz llena de emoción. «Prometo ser siempre sincero contigo y luchar de tu lado pase lo que pase. Y prometo ser tu compañero, tu confidente y tu mayor protector», respondió Sofía con lágrimas de felicidad en los ojos. «Prometo creer en ti y en nosotros, incluso en nuestros momentos más difíciles». Al besarse, sellando su unión entre los aplausos de los invitados, ambos supieron que no era el final de su historia, sino el principio de un nuevo capítulo lleno de amor, confianza y la promesa de un brillante futuro juntos. En esta ciudad que fue testigo de su lucha y su triunfo, Sofía y Alejandro empezaron su vida juntos, no como una heredera caída y un millonario excéntrico, sino como dos personas que encontraron en el otro apoyo y comprensión. Su historia se ha convertido en una leyenda,
símbolo del poder del amor verdadero y la perseverancia. A pesar de ser conscientes de que la vida seguiría poniéndoles retos por delante, estaban dispuestos a afrontarlos mano a mano, seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Al final, aprendieron la lección más importante de todas. El amor verdadero y fuerte puede superar cualquier adversidad, iluminar los momentos más oscuros y construir un futuro más brillante de lo que jamás imaginaron. ¿Cuál fue su momento favorito? O tal vez tienes una idea para tu próxima historia. Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda, nunca es tarde para empezar la vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.